La humedad de la tarde envolvía las calles de Jackson Heights como un manto sofocante. El aire denso y pesado hacía que cada movimiento se sintiera más lento. Pero Marcus Porter caminaba con calma, su postura erguida y segura. Salía de un modesto restaurante con una bolsa de papel cuidadosamente doblada en sus manos. Su traje azul marino, impecable, y sus zapatos perfectamente lustrados contrastaban con el caos vibrante de la ciudad que lo rodeaba. Un hombre que claramente tenía asuntos importantes que atender. Sin embargo, antes de continuar con su día, tenía otras prioridades. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Frente al restaurante, apoyado contra una pared agrietada, se encontraba un veterano sin hogar. Sus ojos hundidos y cansados recorrían las caras indiferentes de los transeúntes, personas que preferían no verlo. Marcus se detuvo frente a él y, sin decir mucho, le extendió la bolsa. «Aquí tienes», dijo con una voz tranquila pero firme. El hombre alzó la vista, sorprendido. Sus manos temblorosas aceptaron la comida con una gratitud palpable. «Gracias. Dios te bendiga», murmuró, su voz quebrada pero sincera. Marcus asintió ligeramente con una pequeña sonrisa. Estos momentos eran importantes para él, pequeños gestos que podían cambiar un día o quizás una vida. Mientras cruzaba la calle hacia su Jeep Grand Cherokee negro, un vehículo elegante que parecía brillar como un faro de éxito, no era solo Marcus quien lo notaba. Estacionados cerca, dos oficiales de patrulla lo observaban con expresiones cargadas de arrogancia. Carter, un hombre delgado con una sonrisa permanente de desprecio en el rostro, inclinó la cabeza hacia su compañero. «Mira eso. Apostaría que ese coche es robado», dijo en tono burlón. Doyle, un hombre robusto con una inclinación a seguir la dirección que marcara Carter, rió entre dientes. «Deberíamos divertirnos un poco, ¿no crees? Seguro que se quiebra en un minuto». Sin percatarse de la tormenta que se avecinaba, Marcus abrió la puerta del jeep con movimientos precisos, colocó su portafolio de cuero en el asiento del copiloto y ya estaba pensando en su próxima reunión. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, los oficiales descendieron de su patrulla con pasos deliberados, sus voces cortando el ruido de la calle como un cuchillo. «Manos donde podamos verlas», dijo Carter con un tono que era más una orden que una solicitud. Marcus se giró lentamente, la confusión visible en su rostro, pero mantuvo la calma en su tono. «¿Hay algún problema, oficiales?» Doyle avanzó con una mano descansando cerca de su cinturón, su expresión cargada de prepotencia. «¿Este coche es suyo? Tiene cómo probarlo». Marcus respiró profundamente antes de responder, manteniendo su voz serena. «Sí, es mi coche. Mi registro y licencia están en la guantera». Antes de que pudiera terminar su explicación, Carter lo agarró del brazo con brusquedad. «No te muevas, revisaremos nosotros mismos», espetó con un tono que dejaba claro que no iba a aceptar réplica. Marcus tensó la mandíbula, su mente afilada registrando cada detalle. Los números de las placas, sus nombres en las placas de identificación, el creciente grupo de espectadores que empezaba a formar un semicírculo y los teléfonos que se alzaban para grabar. Los oficiales comenzaron a revisar el vehículo sin ningún cuidado, arrojando papeles, gafas de sol y los guantes de trabajo de Marcus al suelo como si fueran basura. La multitud murmuraba en voz baja. Algunos jóvenes con teléfonos en mano capturaban cada instante, susurrando indignados sobre lo que veían. «Eso está mal», comentó un adolescente, su cámara fija en los oficiales. «Solo lo están molestando por molestar».
Marcus, manteniendo la calma a pesar de la humillación, habló con firmeza. «Oficiales, están violando mis derechos. No he hecho nada malo». La respuesta de Carter llegó en forma de burla, su mueca de desprecio profundizándose. «Cállate. Ustedes siempre piensan que son intocables». El peso de esas palabras resonó en el aire, afilado y venenoso. Marcus sintió una grieta en su compostura, pero no dejó que se convirtiera en una reacción visible. Años de experiencia le habían enseñado que había momentos para actuar y otros para observar. Este era el momento de lo segundo. De repente, Carter sacó su bastón y con un movimiento exagerado rompió una de las luces traseras del jeep. El sonido del vidrio estallando hizo que la multitud se estremeciera y que los murmullos crecieran. Doyle, siguiendo el ejemplo de su compañero, agarró una palanca de su patrulla y golpeó el capó del vehículo con un ruido ensordecedor que dejó una abolladura enorme. La indignación de la multitud se convirtió en gritos de protesta. «¡Deténganse! ¡No hizo nada!», gritó alguien. Pero los oficiales continuaron con su espectáculo, como si estuvieran actuando en un teatro grotesco. Marcus permaneció inmóvil, sus puños cerrados junto a sus costados. Dentro de él, la ira ardía como un fuego incontrolable, pero no podía permitirse actuar. Cada golpe al coche, cada risa de los oficiales era registrado en los teléfonos de los espectadores. Sabía que esos videos serían su mejor arma. Los oficiales, ajenos a las implicaciones, seguían disfrutando de su abuso de poder. Su coche, que había sido un símbolo de logro, ahora parecía un vehículo sacado de un desguace. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. La destrucción continuó mientras Carter y Doyle parecían disfrutar cada golpe y rasguño que infligían. La multitud crecía a medida que más personas, alertadas por las redes sociales, se acercaban al lugar. Los videos en vivo estaban empezando a circular con hashtags como «Justicia para Marcus» y «Abuso policial», y cada segundo del abuso de poder era capturado desde diferentes ángulos. Las miradas de los espectadores, llenas de incredulidad, se mezclaban con expresiones de enojo y frustración. Un hombre mayor murmuró en voz baja: «Esto es inaceptable. ¿Cómo es posible que esto pase aquí?». Marcus permanecía quieto, su rostro inquebrantable, pero cada fibra de su ser estaba atenta a los movimientos de los oficiales. Dentro de su mente, las piezas de un plan comenzaban a encajar. Sabía que la humillación que estaba soportando era más que un ataque personal. Era un síntoma de un problema más grande. Y Marcus Porter no era alguien que retrocediera ante una injusticia, especialmente cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. En ese momento, un tercer vehículo policial se acercó. Sus luces apagadas, pero su presencia suficiente para interrumpir el espectáculo. De él salió el sargento Reynolds, un hombre de mediana edad cuya postura y mirada transmitían autoridad inmediata. Su ceño fruncido se profundizó al tomar en cuenta la escena frente a él, el jeep destruido, los papeles esparcidos por la acera y Carter y Doyle actuando como si fueran dueños de la calle. Reynolds no necesitó escuchar nada para entender que algo estaba terriblemente mal. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Carter, cuyo exceso de confianza empezó a tambalearse, trató de responder con su habitual arrogancia. «Solo estamos inspeccionando un vehículo sospechoso, señor». Reynolds levantó una ceja, su mirada alternando entre el jeep destrozado y el rostro de Marcus, que permanecía tranquilo pero claramente indignado. «¿Sospechoso?», repitió con incredulidad. «¿Y cuál fue la causa probable para esto?». Carter abrió la boca, pero las palabras no salieron.
Doyle, por su parte, bajó la mirada, fingiendo interés en el pavimento. La multitud, que ahora estaba completamente en contra de los oficiales, empezó a murmurar en voz alta, algunos gritando que habían visto todo y que los videos estaban siendo transmitidos en vivo. Reynolds sabía que el daño ya estaba hecho, pero lo que no sabía era que estaba a punto de empeorar. Marcus dio un paso adelante, sus ojos fijos en Reynolds. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba un filo que cortaba la tensión en el aire. «Me gustaría presentar una queja formal», dijo con un tono que no daba lugar a objeciones. «Esto es acoso, vandalismo y un abuso de poder». Reynolds se tensó. Miró a Carter y Doyle, cuyas caras ahora estaban pálidas, y luego a la multitud, donde los teléfonos seguían grabando. Entendía que no solo estaba lidiando con un problema interno, estaba enfrentando un desastre público. Tragó saliva antes de hablar. «Llevaremos esto a la estación», respondió, su tono cargado de precaución. «No hay necesidad de escalar más». Marcus no retrocedió. Dio otro paso adelante, su voz ahora más firme. «¿Escalar? Sus oficiales hicieron eso cuando destruyeron mi vehículo y violaron mis derechos. Ahora veremos lo que significa la responsabilidad». Antes de que Reynolds pudiera responder, Marcus metió la mano en el interior de su blazer, sacando una elegante billetera de cuero negro. La abrió con un movimiento decidido, revelando una insignia que brilló bajo el sol. Las letras «Oficina de Asuntos Internos» eran imposibles de ignorar. El aire se volvió denso. La multitud, que ya estaba grabando todo, estalló en murmullos y exclamaciones. Carter y Doyle quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. La confianza y el descaro que habían mostrado se desvanecieron al instante, reemplazados por pánico puro. Doyle dejó caer la palanca que había estado sosteniendo, el sonido metálico resonando en la acera. Carter intentó hablar, pero su voz salió como un susurro quebrado. «No sabíamos», empezó a decir, pero Marcus lo interrumpió. «¿No sabían qué?», dijo con un tono cortante. «¿Que no soy solo otro hombre negro al que pueden humillar? ¿O que habría consecuencias por sus acciones?» La multitud estalló en vítores y aplausos. Los teléfonos capturaron cada palabra, cada expresión de los oficiales y cada detalle de la insignia de Marcus. Reynolds intentó intervenir, levantando las manos como si quisiera calmar la situación. «Señor Porter, manejaremos esto internamente. No es necesario que esto se convierta en algo más grande», pero Marcus no dejó que esas palabras lo desviaran. «¿Internamente?», replicó con un tono helado. «Sus oficiales convirtieron mi coche en un campo de juego. Ahora verá lo que significa la rendición de cuentas». En ese momento varios vehículos sin identificación llegaron al lugar. Oficiales vestidos de civil descendieron con determinación, claramente de asuntos internos. Su líder, un hombre de rostro severo, no perdió tiempo. Carter, Doyle, manos a la espalda. La multitud estalló en un rugido de aprobación cuando los dos oficiales fueron esposados frente a todos. Los teléfonos enfocaron sus rostros, capturando su humillación. Doyle murmuró algo inaudible, pero nadie le prestó atención. Carter mantuvo la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada de Marcus. Mientras el jeep destrozado de Marcus era enganchado a una grúa, él se dirigió a la multitud. Su voz, aunque calmada, resonó con autoridad. «Esto no es solo sobre mí. Esto es por cada persona maltratada por aquellos que juraron protegerlos. El cambio no comienza en los discursos o en las salas de juntas. Comienza aquí y comienza ahora». La multitud estalló en aplausos y cánticos. Marcus se giró hacia Reynolds, quien parecía más pálido que nunca. «Y una última cosa», añadió Marcus, con una leve sonrisa
que no alcanzaba sus ojos. No estaba aquí por casualidad. Vine a evaluar el cumplimiento de su comisaría con las políticas contra la discriminación. Felicitaciones. Han fallado. Reynolds no pudo responder. Mientras los oficiales de asuntos internos cargaban a Carter y Doyle en los vehículos, Marcus sabía que este era solo el comienzo. Mientras los oficiales Carter y Doyle eran llevados en los vehículos de asuntos internos, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Sin embargo, el impacto del incidente ya había dejado una marca imborrable. Los videos capturados por los teléfonos seguían circulando por las redes sociales, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Las palabras de Marcus, su firmeza y su revelación como inspector de asuntos internos resonaban no solo en Jackson Heights, sino en todo el país. Esa noche, los noticieros locales e incluso algunos nacionales destacaron el incidente como la noticia principal. Los titulares variaban. Inspector expone brutalidad policial en vivo, el abuso de poder que quedó al descubierto y justicia en acción. Marcus Porter enfrenta a policías corruptos. Las imágenes del jeep destrozado, las expresiones de pánico de Carter y Doyle, y la multitud animando a Marcus se repetían una y otra vez. Expertos legales y activistas sociales llenaron los paneles de discusión, analizando cada detalle del evento. Mientras tanto, Marcus regresaba a casa en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Su hijo adolescente lo esperaba en la puerta, observando con preocupación el estado del vehículo en la grúa que lo seguía. Cuando Marcus bajó del coche de asuntos internos que lo había llevado de regreso, el joven se acercó, colocando una mano en su hombro. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo con voz tranquila, pero cargada de emoción. Marcus sonrió, aunque su expresión seguía siendo seria. Sabía que lo que había sucedido ese día era solo el comienzo de algo mucho más grande. Su trabajo apenas empezaba. Al día siguiente, el impacto del incidente se sentía en todas partes. Frente a la comisaría del distrito, una multitud de manifestantes se había reunido, sosteniendo carteles que exigían justicia y reformas. Las frases «no más abusos» y «responsabilidad ahora» eran coreadas al unísono. Algunos de los manifestantes eran vecinos de Marcus, quienes antes lo habían visto como un hombre reservado y discreto, pero ahora lo veían como un símbolo de lucha y resistencia. En la oficina central de asuntos internos, Marcus se sentó en una sala de reuniones junto a su equipo, revisando los informes preliminares sobre el incidente. Las grabaciones de los teléfonos y las declaraciones de los testigos confirmaban cada detalle: la falta de causa probable, el vandalismo intencional y los comentarios discriminatorios. No había espacio para interpretaciones. Carter y Doyle no solo habían violado los derechos de Marcus, sino que también habían traicionado la confianza pública en las fuerzas policiales. Uno de los oficiales de su equipo, una mujer llamada Elena Torres, miró a Marcus con admiración. «No puedo creer que hayas mantenido la calma en esa situación». La mayoría de la gente habría reaccionado de manera diferente. Marcus asintió lentamente. Mantener la calma era lo único que podía hacer. Si hubiera perdido el control, ellos habrían ganado. Esto no se trata solo de mí. Se trata de todas las personas que no tienen los recursos o el apoyo para defenderse. Torres asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. Esa misma tarde, el sheriff Reynolds convocó una conferencia de prensa, claramente presionado por el escrutinio público. Frente a una sala llena de periodistas y cámaras, trató de suavizar el impacto del incidente. «Quiero asegurarle a nuestra comunidad que tomamos este asunto con la mayor seriedad. Los oficiales involucrados han sido suspendidos y estamos cooperando plenamente con la investigación de asuntos internos.
Sin embargo, las palabras de Reynolds no convencieron a muchos. La comunidad ya no estaba dispuesta a aceptar excusas. Activistas locales aprovecharon el momento para exigir reformas más amplias, incluyendo la implementación de cámaras corporales obligatorias, entrenamientos regulares sobre prejuicios implícitos y la creación de un comité de supervisión civil. Mientras tanto, Marcus continuaba trabajando detrás de escena. Su equipo de asuntos internos inició una auditoría completa del distrito policial, descubriendo patrones preocupantes de denuncias de abuso que habían sido desestimadas o ignoradas. Cada archivo era un recordatorio de cuántas personas habían sufrido en silencio sin que sus voces fueran escuchadas. Un mes después del incidente, Marcus fue invitado a participar en una audiencia pública organizada por un comité estatal de justicia. La audiencia, transmitida en vivo, estaba destinada a abordar la creciente preocupación por el abuso policial y la falta de responsabilidad en las fuerzas del orden. Cuando llegó el turno de Marcus, su testimonio fue claro y contundente. Lo que me sucedió a mí no es un caso aislado, es un síntoma de un sistema que necesita cambios profundos. La rendición de cuentas no debe ser opcional. La justicia no puede ser selectiva. Este no es solo mi llamado a la acción, es el llamado de todos aquellos que han sido silenciados. Las palabras de Marcus resonaron en todo el país. Su postura tranquila pero firme inspiró a muchos, y su historia se convirtió en un catalizador para un movimiento nacional que exigía cambios reales en las prácticas policiales. ¿Quieres seguir más historias inspiradoras como esta? Entonces, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y vamos a conversar en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber. De vuelta en Jackson Heights, la vida de Marcus también había cambiado. Los vecinos que antes lo conocían solo de vista ahora se acercaban a él, agradeciéndole por su valentía. Un grupo de jóvenes de la comunidad lo invitó a hablar en su escuela, donde compartió su experiencia y enfatizó la importancia de mantenerse firmes frente a la injusticia. El cambio comienza con cada uno de nosotros, les dijo. No se trata de ser perfectos, sino de ser valientes cuando importa. Al final del día, mientras Marcus estaba sentado en su porche, su hijo se unió a él, llevando 2 tazas de té. ¿Crees que todo esto realmente hará una diferencia?, preguntó. El joven, mirando hacia la calle tranquila, Marcus tomó un sorbo de su té antes de responder. Lo hará. Pero el cambio no es un sprint, es una maratón. Hoy dimos un paso y mañana daremos otro. Mientras los días pasaban, el caso de Marcus Porter continuaba ganando fuerza en el ámbito público. Los medios no dejaban de hablar del incidente y su historia se había convertido en un símbolo de resistencia frente a la injusticia. Los hashtags seguían siendo tendencia, y las discusiones en redes sociales eran intensas, desde usuarios comunes hasta figuras públicas que exigían reformas urgentes en las fuerzas policiales. Sin embargo, Marcus mantenía su enfoque en lo que más importaba, la rendición de cuentas y la implementación de cambios reales. A pesar de la atención mediática, evitaba participar en entrevistas superficiales o espectáculos sensacionalistas. Su prioridad seguía siendo trabajar con asuntos internos para garantizar que los responsables enfrentaran las consecuencias y que el sistema comenzara a cambiar desde sus raíces. En la comisaría, la tensión era palpable. Muchos oficiales se sentían incómodos bajo el peso de la auditoría que Marcus y su equipo habían iniciado. Documentos que antes pasaban desapercibidos ahora estaban siendo examinados minuciosamente. Un patrón de negligencia y encubrimientos empezaba a emerger, pintando un cuadro alarmante de cómo las quejas de abuso policial habían sido enterradas sistemáticamente durante años.
Este descubrimiento generó indignación, tanto dentro como fuera del departamento. Una mañana, mientras Marcus revisaba un informe en su oficina, recibió una llamada del sheriff Reynolds. La voz del sheriff estaba cargada de cansancio, pero también de una leve nota de resignación. Señor Porter, entiendo que lo que está haciendo es necesario, pero el impacto en la moral del departamento está siendo significativo. Necesitamos encontrar una manera de avanzar sin destruir lo poco de confianza que nos queda con la comunidad. Marcus escuchó en silencio antes de responder con su tono habitual, tranquilo pero firme. Sheriff, la confianza no se destruye con la verdad. Se destruye cuando no se toman medidas para corregir los errores. Si su prioridad es proteger la moral de sus oficiales en lugar de servir a la comunidad, entonces está mirando el problema desde el ángulo equivocado. Reynolds quedó en silencio por unos segundos antes de suspirar. Tiene razón. Dígame cómo podemos empezar a enmendar esto. Marcus aprovechó la apertura y propuso una serie de medidas inmediatas. La creación de un comité de supervisión civil, sesiones de entrenamiento obligatorio en prejuicios implícitos y un sistema de monitoreo más riguroso para las interacciones entre oficiales y ciudadanos. Reynolds, aunque renuente al principio, aceptó implementarlas como un gesto de buena fe. Mientras tanto, en la comunidad, el impacto de la valentía de Marcus se sentía profundamente. Los vecinos de Jackson Heights, inspirados por su historia, comenzaron a organizar reuniones para discutir cómo podían involucrarse más activamente en la supervisión de las fuerzas policiales y en la creación de un ambiente más inclusivo. En una de estas reuniones, Marcus fue invitado a hablar. Su presencia atrajo a una multitud, desde adolescentes curiosos hasta ancianos que habían vivido décadas de cambios sociales. «Esto no se trata solo de mí», dijo Marcus al público reunido. «Se trata de lo que podemos lograr juntos. Un sistema más justo no se construye con una sola voz, sino con muchas, trabajando al unísono. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser parte del cambio». Sus palabras resonaron profundamente y la audiencia lo aplaudió de pie. Una joven madre se le acercó después del evento, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias por lo que hizo. Ahora siento que mis hijos tienen un futuro más seguro aquí». Marcus la miró con calidez y respondió: «Eso es lo que todos merecemos. Un lugar donde podamos vivir sin miedo. Y ese lugar empieza con lo que construimos hoy». Conforme avanzaban las semanas, el impacto del caso de Marcus se expandió más allá de Jackson Heights. Organizaciones nacionales de derechos civiles comenzaron a usar su historia como un ejemplo de la importancia de la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana. Su nombre aparecía en paneles de discusión, conferencias y foros, y aunque Marcus no buscaba ser el centro de atención, entendía el poder de su experiencia para inspirar a otros. Un día, recibió una invitación para testificar ante un comité federal que estaba revisando propuestas para reformar las prácticas policiales en todo el país. Marcus aceptó, sabiendo que esta era una oportunidad única para influir en un cambio más amplio. En su testimonio, enfatizó la necesidad de transparencia y de un liderazgo que priorizara el bienestar de las comunidades sobre la protección de los intereses internos. «La justicia no puede ser un concepto abstracto», dijo durante su intervención. «Tiene que ser tangible, visible y accesible para todos. Cada persona que se enfrenta a una injusticia debería saber que el sistema está diseñado para protegerlos, no para fallarles». Sus palabras, transmitidas en vivo, fueron vistas por millones de personas, y muchos de los miembros del comité expresaron su apoyo a las reformas propuestas por Marcus. De regreso en Jackson Heights,
Marcus seguía comprometido con su comunidad. Una tarde, mientras paseaba por el vecindario, un grupo de jóvenes se le acercó. Uno de ellos, un chico que no parecía tener más de 17 años, le habló con entusiasmo. «Señor Porter, su historia me inspiró. Quiero estudiar Derecho, para luchar contra las injusticias como usted». Marcus sonrió sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. El cambio comienza con decisiones como la tuya. No importa cuán pequeño parezca, cada paso cuenta. Esa noche, sentado en su sala de estar junto a su hijo, Marcus reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Aunque el camino hacia la justicia era largo y a menudo agotador, sabía que cada avance, por pequeño que fuera, marcaba la diferencia. Su hijo, mirándolo con admiración, resumió en pocas palabras lo que Marcus ya sentía. «Papá, tú hiciste que algo importante sucediera». Conforme los meses se convertían en un año desde el incidente en Jackson Heights, el impacto del caso de Marcus Porter seguía siendo palpable. Las reformas implementadas en la comisaría local no solo habían mejorado la relación entre la policía y la comunidad, sino que también se habían convertido en un modelo a seguir para otras ciudades. El Comité de Supervisión Civil, compuesto por líderes comunitarios y ciudadanos comunes, trabajaba activamente para garantizar la transparencia y la responsabilidad en las operaciones policiales. Las sesiones de entrenamiento en prejuicios implícitos y desescalamiento eran ahora obligatorias, y el uso de cámaras corporales había reducido significativamente las denuncias de abuso. Pero para Marcus, la verdadera victoria no estaba solo en las políticas, sino en las conversaciones que ahora se tenían abiertamente. En eventos comunitarios, reuniones vecinales y foros escolares, la gente compartía historias y reflexionaba sobre cómo construir un entorno más inclusivo. Estas discusiones, antes evitadas o minimizadas, ahora eran el centro de atención, y Marcus era frecuentemente invitado a liderarlas. Una tarde, mientras caminaba por el parque que solía visitar con su hijo, fue detenido por una mujer mayor. Llevaba un bastón y avanzaba con pasos lentos, pero su mirada era decidida. «Señor Porter, quería agradecerle. He vivido aquí toda mi vida y nunca pensé que vería un cambio como este. Usted hizo posible que personas como yo sientan que finalmente podemos ser escuchadas». Marcus le dio una sonrisa cálida y respondió: «El cambio no lo hice solo. Cada uno de nosotros tiene un papel. Lo importante es no rendirse nunca». Esa interacción, aunque breve, encapsulaba lo que Marcus había aprendido en los meses posteriores al incidente. La lucha por la justicia no era un evento único, sino un compromiso continuo. Cada conversación, cada decisión, cada acto de resistencia contribuía a un cambio más grande. Mientras tanto, los oficiales Carter y Doyle enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Ambos fueron despedidos formalmente después de las investigaciones, y sus nombres quedaron asociados con el abuso de poder que intentaron ejercer. Carter, en particular, enfrentó cargos adicionales debido al vandalismo y la agresión verbal capturados en las grabaciones. Su juicio fue breve, y el veredicto de 1900 culpabilidad sirvió como un recordatorio público de que la impunidad no era una opción. Doyle, aunque no enfrentó cargos penales, quedó marcado por el desprecio de su comunidad y la pérdida de su carrera. El sheriff Reynolds también enfrentó escrutinio. Aunque no participó directamente en el incidente, su liderazgo fue cuestionado y finalmente renunció meses después, admitiendo que su manejo del departamento había contribuido a los problemas sistémicos que salieron a la luz. Un nuevo jefe de policía fue designado, alguien comprometido con continuar las reformas iniciadas gracias a la presión de Marcus y la comunidad. Para Marcus, estos resultados
eran un paso en la dirección correcta, pero no el final del camino. Su trabajo en asuntos internos continuaba, y su experiencia en Jackson Heights lo llevó a colaborar en investigaciones más amplias que buscaban erradicar prácticas discriminatorias en otras ciudades. Su nombre se había convertido en un símbolo de resistencia y cambio, y aunque no buscaba reconocimiento, entendía la importancia de usar su plataforma para inspirar a otros. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina en casa, recibió un correo electrónico de un joven que había visto su testimonio en la audiencia federal. El mensaje era breve, pero poderoso. Gracias por mostrarme que incluso los sistemas más grandes pueden cambiar. Ahora sé que quiero ser parte de la solución. Marcus leyó esas palabras varias veces, dejando que su significado se asentara. Aunque las luchas diarias a menudo se sentían como una carga pesada, momentos como ese le recordaban que cada esfuerzo valía la pena. Cerró su laptop y salió al porche, donde el aire fresco de la noche lo envolvió. Las luces de las casas cercanas parpadeaban, y el sonido distante de risas infantiles le dio una sensación de tranquilidad. Su hijo apareció detrás de él, sosteniendo una taza de té. «¿Estás pensativo otra vez, papá? ¿En qué estás pensando?» Marcus sonrió, aceptando la taza. «En el futuro, en todo lo que queda por hacer, pero también en lo lejos que hemos llegado». El joven asintió, sentándose junto a él. «Es extraño, pero ese día en que todo esto comenzó, pensé que iba a ser el peor día de nuestras vidas. Ahora, mirando hacia atrás, parece que fue el comienzo de algo importante». Marcus lo miró con orgullo. «Eso es porque no importa cuán oscuro parezca el momento, siempre hay una manera de encontrar la luz. Lo importante es no dejar de buscarla». Esa noche, mientras Marcus se preparaba para dormir, sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Sabía que el camino hacia la justicia nunca sería fácil ni lineal, pero cada paso, cada batalla ganada, lo acercaba más a la visión de un mundo más equitativo, y eso era suficiente para seguir adelante. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.